Vamos a compartir hoy un tema, fundamento para nuestra vida como creyentes del Evangelio. Muchas doctrinas que hay que estudiar, pero en especial vamos a hablar hoy de la doctrina de la justificación. La justificación. Y qué bueno poder entender que la justificación, tal como la indican las Sagradas Escrituras, podríamos entender en primer lugar que la doctrina de la justificación se refiere al veredicto judicial bondadoso de Dios en el día del juicio, en el que declara perdonados, nos declara perdonados, absueltos de todos los cargos y declaraciones moralmente justos a los ojos de Dios, a pecadores como nosotros, culpables, que no tienen esperanza en sí mismos y que han puesto su confianza en Jesucristo. En Jesucristo. Entonces, podemos entender que la doctrina o la justificación es un acto soberano de Dios que nos concede, nos lo da, nos lo regala a nosotros que hemos pecado, que vivimos en un mundo caído y que necesariamente por nosotros mismos no podemos justificarnos. Y aquí hago algunas aclaraciones. Si uno hace un análisis de lo que puede ser el llegar a una denominación cristiana para iniciar un proceso del conocimiento de las Sagradas Escrituras que nos llevan a conocer la obra redentora de Cristo, podemos examinar de algunas denominaciones, algunas predicaciones, algunas enseñanzas que dicen cosas como estas y que indican esa es la justificación para poder tener salvación. Voy a indicar unos aspectos que son negativos. Por ejemplo, tú llegas a una iglesia cristiana, escucha el sermón y te pueden hacer un llamado indicando, bueno, los que nos visitan por primera vez, pasen adelante, que vamos a hacer la oración de la fe. Oración de la fe. Bueno, en estricto sentido, esos términos, esas expresiones no están en las Sagradas Escrituras. La oración de fe. Bueno, otros indican que después de esa oración de fe, invitan a la persona que llega por primera vez a una reunión, o mejor, a un alineamiento de enseñanza, a un curso, para ser más claros, en donde se van a recibir realmente algunas orientaciones, algunas enseñanzas, la lectura de algunos textos bíblicos, la organización que tiene la entidad, y en fin, toda una serie, digamos, que tiene organizada la denominación. Entonces, hacen el curso, el que llega, pues se va identificando, le va gustando, y entonces ya pasa. Se ha hecho la oración de fe. En segundo lugar, entonces ya han hecho su curso de 1 mes o 2 meses, y luego pasan a un tercer plano, llamémoslo así, que es el bautismo.
y entonces se da el bautismo. Después orientan diciendo, miren, los invitamos a que formen parte de un grupo, de un grupo donde hay oración, donde hay orientación para parejas, donde hay orientación para educar a los niños, donde hay orientación para conocer más a fondo las Sagradas Escrituras. De pronto puede haber algunos cursos de enseñanza de principios de la Biblia, como sería la historia bíblica, la teología general, algunas materias de cristología o de bibliología o de hermenéutica, y eso es perfecto. Entonces ya está esa persona en esa denominación sirviendo, porque ya ha sido bautizado, ya hizo oración de fe, ya hizo un curso, ya está en un grupo, ya está sirviendo, ya está cumpliendo que todos los domingos o aún entre semanas se reúne. Bueno, toda una cantidad de cosas. Y pasan 2, 3, 5, 10, 15, 20 y 30 años. Y lo voy a decir porque he hablado con muchas personas. Esto es como un resultado de una encuesta. La gente le pregunta a uno, oye hermano, ¿tú consideras que has sido justificado delante de Dios? Y dicen, claro hermano, yo llevo 30 años y ya hice el curso y me dieron mi primer título de licenciado. Y uno sigue ahondando, pero bueno, ¿qué es la justificación? Y no le dan a uno ninguna respuesta bíblica. Dice, no, mire, yo estoy cumpliendo con las cosas que me dice la denominación, lo que me dice mi líder, lo que me dice en las predicaciones, y siguen, y siguen, y siguen avanzando, y uno se da cuenta que realmente no conocen la doctrina de la justificación. ¿Por qué no la conocen? Porque creen que con solo hacer la oración de fe, hacer el curso para el bautismo, realizar el bautismo, pertenecer a un grupo, hacer unos estudios, cumplir con las ofrendas, cumplir con el domingo siempre estar ahí, y en la denominación siempre estar recibiendo la palabra de Dios, y la mayoría de la gente cree que están justificados. Y resulta que no. Ahí no hay justificación. Ahí lo que hay es un proceso, y lo voy a decir con mucho respeto, lo que hay es un proceso exactamente como concibe la justificación la Iglesia Romana Papal. Porque ¿cuáles son los fundamentos de la Iglesia Romana Papal? Vamos a mirar dos aspectos. El fundamento de la justificación, es decir, estar delante de Dios, justificados en la Iglesia Romana Papal, son dos fundamentos. Uno, que el niño se haya bautizado desde pequeñito. Y según ellos, el bautismo, de acuerdo al dogma de la Iglesia Romana Papal, ya forma parte de la Iglesia. Y entonces, como ya forma parte de la Iglesia el niñito, entonces ya está salvo y lo único que tiene que esperar es la primera comunión o la confirmación antes, luego después la primera comunión, y entonces ya forma parte de la Iglesia Romana Papal, ya es justificado, ya es salvo. Esa es la teología fundamental que toma la Iglesia Romana Papal para justificar los pecados de una persona. Pero es más, ahí hay una parte que es la penitencia, es decir, es la confesión. Entonces, ¿qué hacen en la Iglesia Católica? Peca la persona y va y se confiesa. Y sigue su vida. Y vuelve y peca
y vuelve y se confiesa. Y así, todo una vida. Amigo, ¿usted puede que uno puede considerar que esa es una justificación para ser uno redimido, para ser uno perdonado, para estar uno en Cristo, para haber nacido de nuevo? Bueno, la gente puede decir, pues mire, yo con solo eso he nacido de nuevo y mi hogar se arregló y vivo bien y tengo mi trabajo y vivo gozoso y vivo alegre. Bueno, bendito sea Dios. Puede ser. Pero también las personas que no conocen a Cristo, las personas que no han recibido a Cristo, también llevan una vida muy bien organizada. Yo conozco a muchas familias en el edificio donde yo vivo que no creen en ninguna religión, no creen en nada. Y son personas muy bien organizadas y viven muy bien y son muy amables. Y son generosos. A veces tomamos tinto y no me dejan pagar, ellos pagan. Uno ve la generosidad de la gente. Entonces fíjese que eso les he comentado realmente no es justificación. Hay un texto bíblico que vamos a empezar a mirar. Considero que es el centro de poder entender la doctrina de la justificación, toda vez que es una doctrina bastante extensa y de suma importancia. Pero mire que en Romanos capítulo 1, versículo 17, dice: pues el Evangelio, la justicia de Dios, se reveló por fe y para fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Este es un texto que tiene un fondo teológico y que tenemos que escudriñarlo, tenemos que recabar. Porque mire, vuelvo y lo leo. Dice Pablo: pues el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por la fe y para fe. Como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Si nosotros estudiamos la historia de los 300 primeros años de la iglesia cristiana, es decir, incluyendo el ministerio de Jesús, el ministerio de los apóstoles, el ministerio de los padres de la iglesia o de los padres apostólicos, vemos que la justificación de ese pecador estaba en el conocimiento de lo que ocurrió en la cruz. Allí, todos estos predicadores llevaban al pueblo, a todo el imperio, en esa época romano, que nosotros pecadores no podíamos justificarnos por nosotros mismos, toda vez que nosotros mismos no tenemos la capacidad de poder ir al Dios Padre por medio de Cristo, sino que es Dios por medio de Cristo quien nos llama a reconciliarnos con Él de lo ocurrido en la cruz. Entonces, la justificación, como dice Pablo, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Entonces, acá tenemos que tener cuidado dos aspectos. Uno, que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que nos impide
por nosotros mismos justificarnos. Ese es un primer planteamiento. Así usted sea la persona más linda, más bondadosa, más tierna, más cariñosa, más responsable, por sí mismo usted no se puede justificar. ¿Y qué es lo que realmente hacemos? Miren, hay cositas tan pequeñas que si yo llego tarde al trabajo y me preguntan, llegaste 15 minutos tarde, ¿cuál es la respuesta? Es que mire que el transporte no estaba fluyendo. Hubo trancones y sacan toda una cantidad de justificaciones. Y así somos nosotros. Nos justificamos de algo que no podemos entender, que lo que hay es que madrugar, llegar con tiempo al trabajo, 15, media hora antes, pero siempre tenemos la tendencia de justificarnos. ¿Por qué? Porque por nosotros mismos no nos podemos justificar, porque mora en nosotros el pecado. Entonces, para justificarnos, Dios se hace hombre. Lo que nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 14. El Verbo se hizo carne. En otras palabras, Dios se hizo hombre. ¿Quién es ese hombre? Cristo Jesús. Lo que debemos entender, cómo la justificación viene de Dios por medio de Cristo. Ahora, cuando Jesús, Dios hecho hombre, lo primero que empieza es a dar, a conocer el Evangelio, enseñar el Evangelio, enseñar la palabra de Dios, enseñar doctrinas como el arrepentimiento, la reconciliación, la fe, para estar mirando en la cruz, porque en la cruz fue en donde Dios, hecho hombre, por medio de su muerte, su sangre derramada, nos redimió, es decir, nos liberó, nos dio la libertad por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, ese es el acto que leía yo en un comienzo, aquí siguiendo un documento de la Iglesia Bautista de Estados Unidos, que dice: la doctrina de la justificación se refiere al veredicto judicial, es decir, es un acto por medio del cual Dios en Cristo Jesús nos perdona, nos justifica. Y cuando tenemos ese perdón y esa justificación, pues no nace de nosotros, sino nace es del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Y aquí nombramos una doctrina muy importante que ya le hemos enseñado acá, por gracia. Y la gracia es un regalo de Dios inmerecido. Y nosotros somos justificados, es decir, libres de nuestro pecado, es por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Es por la gracia de Dios que nos dio a Cristo nuestro Señor y Salvador para poder nosotros ser justificados delante de Dios por medio de la sangre de Cristo. Por eso dice acá, en el que declara perdonados, nos declara a nosotros perdonados, absueltos de todos nuestros pecados que hemos cometido, solo por la sangre de Cristo derramada. Entonces, nosotros que éramos culpables, por sí mismos no nos podíamos justificar, pero Dios por medio de Cristo nos justificó. Entonces somos libres de pecado, nacemos de nuevo,
llevamos una vida en crecimiento, lo que se llama el proceso de santificación. Y vamos reconociendo lo principal, es que por nosotros mismos no nos podemos justificar, porque no tenemos la capacidad espiritual, no tenemos el poder que tiene Dios para nosotros justificarnos por sí mismo, sino que Dios nos justifica por medio de la muerte de Cristo, por medio de su sangre derramada y por medio de su palabra, que es el Evangelio de Dios, Cristo Jesús. Pero mire que hablando, amigo, de la justificación, lo que estábamos indicando anteriormente, en Romanos 5:1, este es un texto muy conocido, lo podemos examinar. En Romanos 5:1 dice que por justificación tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. Es una primera parte. La clave de la justificación es Jesús. Pablo amplía esta idea en segunda de la carta a los Corintios 5:21, cuando dice Pablo, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, ¿no? Para que fuéramos hechos justificados o justicia de Dios en él. Podemos mirar, amigo, que lo que indicábamos anteriormente es que nosotros por sí mismos no podemos justificarnos. Y de acuerdo a lo que dice segunda carta a los Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, ¿quién fue el que no conoció pecado? Jesucristo. Claro, es Dios hecho hombre. Él no conoció el pecado, Él no tiene pecado, porque su naturaleza es divina, su naturaleza es perfecta, su naturaleza es sublime, grande, pura. Entonces por eso Pablo dice, al que no conoció pecado, es decir, Jesucristo no conoció pecado porque es Dios hecho hombre, dice, lo hizo pecado por nosotros. Lo hizo pecado por nosotros. Y aquí hay que entender el texto, porque a veces puede uno entender que es que Jesús recibió o se hizo pecador. No, es distinto. Dios, dice el texto, lo hizo pecado. ¿Por quién? Por nosotros. Por eso es que Jesucristo es el único camino que nos lleva a Dios. Como dice, no sé si es primera de Timoteo 2:5, en donde se habla de que solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Él es el único mediador. ¿Por qué? Porque Dios hizo a su Hijo pecado por nosotros, por ti, por tus pecados. En otras palabras, Jesucristo en la cruz recibió todos nuestros pecados. No que Él era pecador, recibió todos nuestros pecados. Todo el peso del pecado del mundo. Hay una figura, incluso se habla también dentro del contexto bíblico de una doctrina que se llama la imputación. A mí personalmente esa doctrina como que no la he podido entender porque tengo en mi cabeza que la imputación es una institución jurídica del derecho penal en donde al reo acusado se le imputa su delito. Es decir, se le hace responsable, se le hace merecedor de la pena, se le imputa, es decir, se le agrega, se le adiciona, se le echa ya en su ser.
En la imputación, entendiéndola desde la perspectiva de la doctrina bíblica, pues es que mi pecado, tu pecado, el pecado de los demás, se los imputaron a Jesús en la cruz. Él cargó todos nuestros pecados. Entonces, a Él cargar todos nuestros pecados, ese pecado que tú tenías de adulterio, de murmuración, de codicia, de hurto, todos esos pecados que están allá en la carta a Romanos, en el capítulo 5, versículo del 16 en adelante, los pecados de la carne, toda esa cantidad de pecados que nosotros cometemos, se los imputaron por gracia, por amor al Señor y Salvador. Él tenía que cargar todos esos pecados. Y entonces Él, al morir y derramar su sangre, nosotros, ese pecado que nos quitaron de nosotros para colocárselo e imputárselo a Jesús, nosotros ya no tenemos ese pecado. Por eso es que es muy claro Pablo. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Quiero que entiendan esto muy bien porque esto es muy importante dentro de la doctrina de la justificación. Es que tu pecado, mi pecado, los pecados de todos los cargó Cristo en la cruz. Y entonces como de mi pecado se lo llevaron a Cristo, lo cargó en la cruz, yo quedé sin pecado, soy libre. ¿Sí están entendiendo la justificación? Entonces, mire, Jesucristo nos justificó de nuestro pecado en la cruz. Jesucristo borró nuestros pecados por medio del derramamiento de su sangre. Jesucristo nos libertó, nos liberó de la maldición del pecado con su muerte en la cruz, con su derramamiento de sangre y con su resurrección. Entonces, cuando se habla de la doctrina, en ese sentido, de lo que estamos hablando, la doctrina de la justificación, es que mis pecados los cargó Cristo y yo quedé libre y soy justificado. Esa es la doctrina de la justificación sencilla. Soy libre porque soy justificado. Por eso, repasemos bien este versículo. Al que no conoció pecado, que era Cristo, lo hizo pecado por nosotros, porque Él fue el que murió en la cruz, Él fue el que derramó su sangre, Él es el Hijo de Dios, Él fue el que nos redimió, nos redentó. ¿Y para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y aquí viene otro tema importante que es la justicia de Dios. Pero voy a indicarles que tengan presente que de pronto, si es la voluntad de Dios, de hoy en 8 días podemos hablar de la justicia de Dios, porque es que la justicia de Dios es bastante amplia, pero la justicia de Dios está muy conectada con la justificación. Pero la justicia de Dios tiene sus componentes, tiene su doctrina y debe ser explicada. Lo que quiero que tengan hoy presente es que Cristo o Dios hizo pecado, cargó Cristo nuestros pecados y con un propósito, para justificarnos delante de Dios. Y ahí es donde yo digo que hechos de justicia delante de Dios, hablaremos sobre lo que es la justicia en el próximo programa. Vamos a mirar de pronto algunos otros versículos que podemos entender sobre lo que es realmente la justificación. Vamos a examinar este versículo bien importante, Romanos 8:30. He hecho referencia solamente al libro de Romanos, bueno, a Corintios, pero es que realmente en Romanos está plenamente estipulada lo que es la justificación. En Romanos 8:30, este versículo también es muy conocido, dice:
Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Este texto, este texto nos enseña un sinnúmero de doctrinas. Aquí hay varios programas, hay como 6 programas que hablamos de la justificación, pero la abordamos desde el estudio de la predestinación. No vamos a entrar en la predestinación porque hay más de 6 programas que hemos hecho. Los invito a que entren nuevamente a las plataformas de Fuego AM en YouTube o en Facebook y ahí van a encontrar no menos de 5 programas sobre la predestinación. Entonces, dice Romanos 8:30, a estos también llamó. Sobre este tema del llamado, también hicimos unos programas. Y seguimos el texto de Romanos 8:30. Y a los que llamó, a estos también justificó. Entonces aquí nos quedamos. Nos justificó de acuerdo a lo que estábamos mirando anteriormente en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, en donde dice, al que conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, este versículo de Romanos 8:30, lo que nos está indicando Pablo es todo lo que corresponde a la doctrina de la justificación. En Hechos 13:39 dice Lucas, que es el escritor de Hechos, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés nos pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Vamos a ampliar este versículo. ¿Quién es justificado? El que cree. ¿El que cree en quién? En Cristo Jesús. ¿Pero qué es lo que cree de Cristo Jesús? Bueno, tiene que usted primero creer que es el Hijo de Dios, que es Dios hecho hombre. Eso es lo que hay que creer para ser justificados. ¿Qué más tiene uno que conocer o creer? Que Jesús fue a la cruz cargando nuestros pecados. ¿Bien? Hay que creer que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Ahí vamos abundando y fortaleciendo la idea bíblica de la justificación. ¿Qué más debemos creer en Jesús? Bueno, que esa sangre derramada en la cruz era para liberarnos de nuestros pecados. Entonces, ¿tú crees? Dios se hace hombre en Cristo, Jesús carga nuestros pecados, derrama su sangre, muere, pero Él resucita. Él resucita. Y tú lo que tienes que creer son estos aspectos que le estoy diciendo. Eso es lo más importante para ser justificados. Y reitero, creer que Jesús es Dios hecho hombre, que fue a la cruz, cargó nuestros pecados, que derramó su sangre bendita para liberarnos de nuestros pecados, que resucitó y que está a la diestra del Padre. Eso es lo que tú tienes que creer. Pero tienes que creer algo más. Es que Jesús vendrá por segunda vez a esta morada terrenal. Esto es lo que tú tienes que mantener
para ser justificado. Ahora, estábamos hablando de creer y estoy recordando el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 12, se dice que todo aquel que es hijo de Dios es porque ha creído en Jesucristo, lo que les estaba explicando. Revisen ese versículo del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 10, en donde se dice que todo el que cree en Él, lo recibe a Él, será hijo de Dios. Esto es importante. Entonces, lo que tú tienes que creer para ser justificado es todo esto que le he indicado. Cristo se hizo hombre, murió en la cruz cargando nuestros pecados, nos liberó de la maldición del mundo porque fuimos perdonados por su sangre derramada en la cruz, resucitó, ascendió a los cielos a la derecha del Padre, Él está allí en la presencia del Padre y Él va a venir por su iglesia. Esto es lo que tenemos que tener claro en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces fíjense que eso es creer. Pero hay otro término, creer, y el otro es recibirlo. 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 Y el recibirlo es algo muy grande que a veces nosotros como que no lo recibimos, sino como un Dios que nos va a solucionar todos los problemas. Y Él nos los soluciona, claro que sí. Pero no miremos eso. Miremos es que recibirlo es que Él está en mi mente, en mi corazón, en todo mi ser, y que en mi forma de pensar, en manera de actuar, en manera de mis actos, los debo hacer para la gloria de Dios y conforme vivió Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Mire cómo vamos entendiendo, para ser justificados tenemos que creer en Jesús y tenemos que recibirlo. Es decir, el ejemplo es claro, cuando llega un ser querido a nuestro apartamento y lo recibimos con gran cariño y limpiamos el apartamento, que quede bonito, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, limpiar nuestra mente corrompida, nuestra mente depravada, nuestra mente corrupta, nuestra mente llena de pecados. Es lo que tenemos para recibir a Jesús. Y mire cómo llega y arreglan el apartamento, compran flores, hacen cositas para que el apartamento huela rico, hacen una muy buena mesa, se hace una comida, se comparte. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer al recibir a Jesús en nuestro cuerpo, en nuestra morada, porque nosotros somos morada del Espíritu Santo, y ahí está Cristo. Entonces mire que recibirlo no es solamente de palabra, no. Hay que limpiar nuestro cuerpo del pecado, creyendo en Cristo. Tenemos que recibir a esa persona con amor, con el amor de Dios. Y por eso es que bien lo dice Hechos 13:39, y que de todos aquellos de que por ley de Moisés no pudisteis ser justificados, es decir, los que no fueron justificados con la ley, en Él, es decir, en Cristo somos justificados, todo aquel que cree. Nosotros, justificados delante de Dios, solo lo hacemos por la gracia de Dios, que nos da un regalo y nos da el don de la fe y nos da el don de poder discernir el Espíritu Santo para que en nuestra vida more. Por eso lo recibimos, para que esté en nuestra vida, more en nosotros. Gálatas 3:11 dice, y que por ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Este texto fue el que leí en Romanos 1:17. Es el mismo texto, pero aquí hay más claridad en Gálatas
cuando Pablo dice, el justo por la fe vivirá. Le dice a los Gálatas. ¿Por qué le dice a los Gálatas? Porque los Gálatas estaban creyendo que para salvarse y para ser justificados tenían que creer en la ley, tenían que obedecer la ley, tenían que hacer lo que hacía la ley. Y recordemos que Pablo organiza la iglesia o las iglesias en Galacia, que es una, Galacia no es una ciudad, sino es una región, y él llega allí, les enseña el evangelio de Cristo, les dice, mire, reciban a Cristo, Cristo es el único Señor y Salvador, guárdenlo en su corazón, recíbanlo, crean en él, y entonces Pablo se va de ahí, de esa región de Galacia, y ¿qué hicieron los falsos maestros o falsos predicadores? Llegaron a decir, bueno, un momentico, no. Pablo les enseñó que solamente somos justificados delante de Dios porque Cristo murió en la cruz. Y bueno, y entonces dicen, no, porque la ley, el Antiguo Testamento de nuestro padre Moisés, dijo que había que obedecer la ley. Claro que hay que obedecer la ley. Pero lo que dijo Jesús, yo no he venido a abrogar la ley, la he venido a cumplir. Y la ley nos muestra nuestro pecado, pero no nos salva, no nos justifica. La ley de ninguna manera nos justifica como no nos justifica nuestras buenas obras. Así seamos buenas gentes, así seamos los esposos más adorados, o el líder más adorado, o la persona más querida. No nos podemos justificar porque esas son buenas obras. Tenemos es que justificarnos por medio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Entonces por eso es que Pablo, cuando él se entera que llegaron unos falsos maestros a decirles, bueno, sí, está bien lo que les enseñó Pablo, bueno, hay que creer en el Evangelio, pero hay que seguir cumpliendo la ley de Moisés. Es decir, usted tiene que seguirse congregando el sábado, usted tiene que seguir reconociendo las fiestas ceremoniales del Antiguo Testamento, y usted tiene que cumplir toda una cantidad de leyes que se venían cumpliendo en el Antiguo Testamento. Entonces, mire todo el problema que pasó en Galacia, que fue necesario que todos los líderes, todos los pastores de la época se dieran cita en Jerusalén para dirimir ese conflicto y decir por unanimidad que fue. Allá lo presidió Santiago, el hermano del Señor, allá estuvo Pablo, estaban los apóstoles, estaba Pedro, estaban todos los líderes, y entonces allá tomaron la determinación que no había necesidad para el creyente de circuncidarse para ser justificado, que no había necesidad de guardar el sábado para ser justificado, que no había necesidad de creer en que la ley nos iba a salvar, porque eso era la sombra que había en el Antiguo Testamento, y que se abrió ese telo se rompió para que el Santa Santorum, el lugar santísimo o el lugar santo, fuera todos unidos. Es muy importante, somos justificados solo por la sangre de Cristo, por la gracia de Dios. No somos justificados por adicionarles cosas a la ley. Recuerden el ejemplo de los Gálatas, que ellos no se apartaron de lo que les enseñó Pablo para poder, que tenían que circuncidarse y hacerse judío para luego sí ser cristiano y poderse justificar. No. Hoy la justificación está en el amor de Dios por medio de Jesucristo, que por gracia, un regalo inmerecido de nosotros, y por medio de la justificación, Cristo cargó todos nuestros pecados y nos liberó de las maldiciones del mundo. Y nosotros seguimos a Cristo porque creemos en Él, que es el Hijo de Dios, porque creemos que Él cargó nuestros pecados, porque creemos que Él derramó su sangre para justificarnos, porque Él resucitó, Él ascendió a los cielos, está a la diestra del Padre, y Él vuelve por su iglesia, para quienes hemos sido justificados por gracia de Dios en la fe en Cristo Jesús. Gracias, amigos, a todos los que estuvieron conectados en las redes y en WhatsApp. El Señor los guarde y los bendiga.
Hasta otra oportunidad en el impulso. Gracias a Lorena. En el Control Master les habló Juan de Jesús Sánchez.